Disculpen chicos, recién que haya entrado, lo que pasa es que la computadora no me respondía bien. He estado reinicie y por fin ya, al menos. Ahora sí. A ver. Ya, listo, ahora sí. Buenos días nuevamente con todos. Vamos a desarrollar la clase. Y vamos a poner la opción grabar. ¿Cómo estás, Jimenita? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, chicos. Terminamos con el curso de psicología, ¿ya? Terminamos con el curso de psicología y entremos ahora a un nuevo curso, que es lógica. Entonces, ya hemos hecho los principales temas de psicología y ahora vamos a desarrollar el curso de lógica. Profesora, ¿cómo es lógica? Bueno, se parece a la matemática, vamos a hacer incluso algunos ejercicios, ¿ya? ¿Cómo estás, Maite? Buenos días. De la Rosa también, gracias por los saludos. A ver, la lógica, al igual que la psicología, es una ciencia formal que estudia la validez de una inferencia, o sea, la validez de un razonamiento. Es considerado como el padre de la lógica el filósofo Aristóteles. ¿Cómo estás, Navarro? Buenos días. Sí, hace mucho frío, yo estoy con doble chompa. Es considerado el padre de la lógica, decía el filósofo Aristóteles. Él es el padre de la lógica antigua. Su obra más importante en el curso de lógica se llamó el Organón, que en latín significa organum, que significa el instrumento. Quiere decir que Aristóteles buscó el mejor instrumento para poder pensar, razonar. La lógica, como le decía, estudia la inferencia, quiere decir que estudia el razonamiento. El razonamiento la inferencia es un razonamiento por el cual tenemos un conjunto de proposiciones antecedentes y a partir de estas proposiciones antecedentes se puede obtener proposiciones consecuentes. A ver, mira la flechita, proposiciones antecedentes y a partir de las proposiciones antecedentes se puede obtener proposiciones consecuentes. A las proposiciones antecedentes se le conoce con el nombre de premisas y a las proposiciones consecuentes se le conoce con el nombre de conclusión. No se olviden esto, ¿ya? Esto sí es muy importante, chicos. A las proposiciones antecedentes se le conoce con el nombre de premisas y a las proposiciones consecuentes se le conoce con el nombre de conclusión. A ver si se ha entendido o se ha grabado algo. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las proposiciones antecedentes? A ver, escriben en el chat. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las proposiciones antecedentes? A ver, tengo 8 respuestas. Muy bien, chicos, muy bien. Premisas, ¿no? Premisas. Premisas. Así es, Yauri, Jimenita, Charima, Sánchez, Chupanqui, Marcalaya, Ramírez, de la Rosa. Premisas. No te olvides que así se le llama, ¿ya? Voy a colocar otra vez. Mira la diapositiva. A las proposiciones antecedentes se le conoce como premisas y a las proposiciones consecuentes se le conoce como conclusión. Bueno, ¿qué son las proposiciones? Las proposiciones son oraciones que podrían ser verdaderas o podrían ser falsas. Por ejemplo, la lógica es una ciencia formal. Esto ya que es una oración verdadera, porque mira, acabamos de decir que la lógica es una ciencia formal. La lógica es una ciencia formal. Newton es un excelente literato. Bueno, esta segunda oración, chicos, sí es falsa, ¿no? La primera oración es verdadera, la segunda oración es falsa, porque Newton no es literato. La psicología estudia la conducta. Ah, ya, eso sí es verdadero. El átomo es la última partícula de la materia. Tú sabes por tu curso de química que eso es falso.
Entonces, oraciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, a eso se le conoce con el nombre de proposiciones. ¿Ya? Son oraciones aseverativas, oraciones que me informan o me comunican algo. Por ejemplo, acá me están informando que la lógica es una ciencia formal, es una información verdadera. En cambio, la segunda información es falsa. Entonces, son oraciones. Las proposiciones son oraciones que me informan algo que pueden ser verdaderos o falsos. En cambio, en este caso, no son proposiciones. Mira, acá esta oración está incompleta. Para que una proposición, voy a retroceder ya, para que una proposición sea proposición tiene que tener un sentido completo. O sea, toda la oración tiene que estar bien estructurada. En cambio, en este caso, la oración está incompleta. Cuando una oración está incompleta, no es proposición. Las preguntas no son proposiciones. La raíz cuadrada de 25 no es proposición porque se puede reemplazar por 5. O sea, toda esta oración se puede reemplazar por 5, por eso no es una proposición. La ciudad blanca se puede reemplazar por Arequipa, por eso no es proposición. El triángulo ama al círculo, como no es real, no existe un triángulo que ame al círculo, no existe un triángulo que se enamore de un círculo, como no es real, no es una proposición. La frase yo siempre miento, no se sabe si dice la verdad o está mintiendo. La persona que dice yo siempre miento, no se sabe, ¿no? Si alguien te dice yo siempre miento, a lo mejor lo que acaba de decirte es una mentira. Pero sí, pero también puede ser que está siendo sincero y te está confesando que siempre miente. Entonces, como no se sabe, no es una proposición. Las variables no son proposiciones, los pronombres no son proposiciones, oraciones ni interrogativas ni admirativas son proposiciones. Tipos de inferencia o razonamiento. Tenemos el razonamiento inductivo, que consiste en ir de hechos particulares y concluir en hechos generales. Ir de hechos particulares y concluir en hechos generales. Por ejemplo, la gaviota tiene alas y vuela. El cóndor tiene alas y vuela. La golondrina tiene alas y vuela. La paloma tiene alas y vuela. En conclusión, todas las aves vuelan. Fíjate en este razonamiento, ¿ya? Mira, este es un tipo de razonamiento inductivo porque se está yendo de casos particulares. Al decir la gaviota es un caso particular. Al decir el cóndor es otro caso particular. Al decir la golondrina es un caso particular. Todos son casos particulares y miren qué se está concluyendo en algo general, ¿no? Porque cuando decimos todas las aves vuelan, estamos generalizando, ¿cierto? Entonces, a eso se le llama razonamiento inductivo, cuando a partir de hechos particulares llegamos a conclusiones generales. Cuando a partir de premisas, porque así se le llama las oraciones antecedentes, cuando a partir de premisas estamos llegando a una conclusión general. El problema del razonamiento inductivo, si bien es cierto, va de lo particular a lo general, pero el problema del razonamiento inductivo es que no siempre cumple. Es probable, no siempre va a cumplir. Porque yo te pregunto, ¿todas las aves vuelan? A ver, ¿en realidad todas las aves vuelan? No, miss. No, no. ¿Qué ave no vuela, por ejemplo? La gallina. El pingüino. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. La gallina, el pingüino, el avestruz, así. A ver, son aves que no vuelan, ¿no? Un pingüino lo lanzamos del segundo o tercer piso, no vuela. Así es, chicos. Muy bien. Entonces, ese es el problema del razonamiento, en este caso, inductivo, ¿no? O sea, no siempre va a cumplir. En cambio, el otro tipo de razonamiento es el deductivo. El deductivo es al revés. En el razonamiento deductivo se va de hechos generales y se concluye en algo particular. De hechos generales se concluye, pues, en algo particular. Por ejemplo, las fórmulas en tu curso de matemática, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, es un caso general y cuando tú lo usas en tus ejercicios particulares, cumple, ¿no? En ese caso sí estaría cumpliendo. El razonamiento en este caso deductivo es necesario. Este tipo de razonamiento, como siempre cumple, es necesario.
se divide en dos. En inmediata, cuando tiene una premisa y una conclusión. Por ejemplo, observa acá. Mira, hay una premisa y acá tenemos una conclusión. Estos 3 puntitos significa conclusión. Los 3 puntitos significa conclusión. ¿Ya, chicos? A ver, acá, inferencia mediata. En la inferencia mediata, en cambio, se tiene 2 o más proposiciones antecedentes y una conclusión. 2 o más proposiciones. Por ejemplo, acá tengo una proposición antecedente, 2 proposiciones antecedentes, y por acá tengo una conclusión. Entonces, 2 proposiciones antecedentes y una conclusión. Puede ser también más de 2 proposiciones antecedentes y una conclusión. Ahí se llama inferencia mediata. También se le conoce con el nombre de silogismo. ¿Cómo yo voy a saber si una inferencia es válida? Ocurre cuando la conclusión se desprende adecuadamente de las premisas. Si yo veo que esta conclusión se desprende correctamente de las proposiciones antecedentes y tiene coherencia, entonces yo voy a decir que la inferencia es válida. Hay 2 tipos de proposiciones. Tenemos a las proposiciones que no se pueden dividir. A las proposiciones que no se pueden dividir se le conoce como las proposiciones atómicas o proposiciones simples. Este tipo de proposiciones no se pueden dividir. Además, no llevan negación, siempre van a ser afirmativas. Y no llevan aunque a veces llevan la I, pero no llevan la O, no lleva el sí entonces. Las proposiciones atómicas, te repito, son proposiciones que no se pueden dividir. Las atómicas se dividen en 2. Tenemos a las atómicas predicativas, que tienen un sujeto y un predicado. Mira, observa, tiene un sujeto y un predicado. Y tenemos a las atómicas relacionales, que tienen varios sujetos y se relacionan entre sí. Por ejemplo, acá tiene un solo sujeto, ¿no? Luis, la lógica es un solo sujeto. En cambio, acá tiene varios sujetos. Luis y Carlos son hermanos. Mira, tiene varios sujetos. Luis es más alto que Carlos. Tiene varios sujetos. Lima está al norte de Ica. Tiene al sujeto Lima y tiene al sujeto Ica. Tiene varios sujetos. Entonces, si tiene un solo sujeto, atómica predicativa, y si tiene varios sujetos, acá me habla de Luis, me habla de Carlos, y si tiene varios sujetos, se llama atómica relacional. Las atómicas no se pueden dividir, porque, a ver, voy a retroceder, ¿ya? Por ejemplo, acá la oración dice, Luis es ingeniero mecánico. Si yo quisiera dividir esta oración en 2 partes, no se puede. A ver, intentemos dividir esta oración en 2 partes. Si yo quisiera dividirlo, mira, por una parte sería, Luis es ingeniero, y por otra parte sería mecánico, ¿no? Ahora, la oración Luis es ingeniero está bien, pero la oración mecánico no tiene sentido. O la oración Luis es mecánico tampoco tiene sentido, porque en la oración no me dice que Luis es mecánico, Luis es ingeniero mecánico, toda esta carrera. Entonces, date cuenta que cuando tú intentas dividir esta oración en 2, pierde su sentido, pierde su estructura, ya no se entiende bien. En cambio, toda la oración, Luis es ingeniero mecánico, ahí sí, ¿no? Ahí sí se escucha bien. Lo mismo acá. La lógica es una ciencia formal. Ahí la oración está bien completita, bien estructurada. Pero si yo esta oración lo divido en 2, a ver, ¿cómo sería? La primera oración sería la lógica, o la primera oración sería la lógica es, y la segunda oración sería es una ciencia formal. Pero la oración, la lógica es, sería incompleto, ¿no? O la oración es una ciencia formal, también sería incompleto. ¿Cuál es correcto, chicos? Todo. La lógica es una ciencia formal. Entonces, lo mires por donde lo mires, este tipo de proposiciones no se pueden dividir. Lo mismo acá, mira, en las atómicas relacionales tampoco se puede dividir. Quiero dividir, Luis y Carlos son hermanos. No se puede, ¿no? Porque por una parte sería ver, Luis es hermano, mi primera oración, si es que lo divido forzosamente, y mi segunda oración sería Carlos es hermano. Pero cuando yo divido así y digo Luis es hermano, la pregunta sería, ¿hermano de quién? No me estoy olvidando del otro sujeto. Entonces, date cuenta que al dividirlo, pierde su sentido porque sí o sí va a necesitar al otro sujeto. Entonces, por ese motivo son oraciones indivisibles, las atómicas. Son oraciones indivisibles, no se van a poder dividir.
En cambio, las proposiciones moleculares, en este caso las proposiciones moleculares sí se dividen. A diferencia de las atómicas, las moleculares sí se pueden dividir, incluso a veces llevan negación. Pero las moleculares se clasifican en moleculares conjuntivas, en moleculares disyuntivas, en moleculares condicionales, bicondicionales, negativos. Ya las proposiciones moleculares lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Vamos a mencionar solo el primerito, las moleculares conjuntivas. Se dice que una proposición es molecular conjuntiva siempre y cuando se une a través de la I, pero se divide. Este tipo de oraciones se divide. Puede llevar la comita, puede llevar la E, pero tiene que dividirse. A ver, por ejemplo, acá tenemos el ejemplito, chicos. A ver, acá está el ejemplito. Dice, Raúl viaja a Arequipa y visita el volcán Misti. Mira, es una proposición conjuntiva, sí, porque tenemos dos oraciones que se unen a través de la I. Tenemos dos oraciones que se unen a través, en este caso, de la I. Y esta oración sí se puede dividir, ¿no? Claramente se puede dividir. A ver, toda esta oración grandota, si es que yo quisiera dividirlo en dos partes, sí se puede. Mira, la primera oración sería Raúl viaja a Arequipa y la segunda oración sería Raúl visita el volcán Misti. Date cuenta que en este caso al dividirlo no perdió su sentido, no perdió su estructura, todo está correctamente hecho, correctamente realizado. Entonces, así son las moleculares conjuntivas, las moleculares disyuntivas, cualquiera de las moleculares sí se van a poder dividir. En cambio, las atómicas no se pueden dividir. ¿Listo, chicos? Muy bien, en base a eso vamos a desarrollar las preguntitas, ¿ya? He corrido con la explicación para que nos quede tiempo y poder desarrollar la dirigida. Listo, ahí está. La primera pregunta me dice a ver, ¿qué completamos acá? ¿Completamos con la palabra psicología o con la palabra lógica? A ver, ¿qué dices? A ver, en el chat me están respondiendo muy bien Yauri, muy bien Ramírez, De la Rosa y Alba. Muy bien, completamos con lógica, ¿verdad? Así es, Jimena Rojas. Por supuesto, acá sería la lógica, porque ya estamos en el curso de lógica. La lógica es una ciencia formal. Las ciencias formales son ciencias abstractas como la matemática, y de ahí que poco a poco te vas a dar cuenta que la lógica es muy parecido a la matemática. La lógica es una ciencia formal que estudia la validez. ¿La validez de qué? La validez de las inferencias. Ahí está la respuesta. La lógica sería acá, estudia la validez de las inferencias. ¿Ya, profesora? ¿Qué es una inferencia? Es un razonamiento. Es un razonamiento, es un conjunto de oraciones, un conjunto por ejemplo, ahorita estamos hablando a través del chat. Tú escribes oraciones, yo al preguntar también, ¿no? Estoy dando en algunas oportunidades oraciones, o sea, estamos razonando. Y la inferencia significa razonar, obtener conclusiones, obtener premisas, a eso se refiere, ¿ya? Entonces la pregunta 1 ya está resuelto. Pregunta 2. ¿Cómo se le conoce también a una inferencia? Bueno, acabo de mencionarlo. A una inferencia también se le conoce con el nombre de razonamiento. Al parecer ustedes lo conocen más así, ¿no? Como razonamiento. Seguramente has escuchado hablar de razonamiento inductivo, ¿verdad? Razonamiento inductivo, razonamiento deductivo. Esa palabra se usa más en la matemática, inducción, deducción, razonamiento. Es más, tienes un curso, razonamiento matemático, ¿cierto? Entonces, en lugar de utilizar la palabra razonamiento, vamos a utilizar la palabra inferencia. Entonces, así como tú dices razonamiento inductivo, razonamiento deductivo, acá sería pues inferencia inductiva, inferencia deductiva. Así sería, ¿ya? Entonces, son algo así como sinónimos. Así es, como sinónimos. Muy bien, muy bien. En la preguntita 3, a ver qué me dice la 3. Ah, ya. En la preguntita 3 tenemos que responder
¿Con la palabra inducción o con la palabra deducción? A ver, ¿cuál de los dos será en la pregunta 3? ¿Completaré la inducción o será la deducción? Tu respuesta depende de lo que sigue, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que dice acá? Dice, es cuando de casos particulares se quiere llegar a una ley general, de lo particular a lo general. A ver, ¿en cuál de todos los razonamientos, inductivo o deductivo, se iba de casos particulares hacia casos generales? Acuérdate de la gaviota. La gaviota era un caso particular, ¿verdad? La gaviota tiene alas y vuela. Acuérdate del cóndor. El cóndor tiene alas y vuela. Acuérdate de la paloma tiene alas y vuela. Y habíamos concluido en algo general, ¿no? Ah, ya, por lo tanto, todas las aves vuelan. Habíamos concluido en algo falso, ¿no? Porque no necesariamente todas las aves van a volar. ¿Cómo se llama ese ejemplito que lo hemos desarrollado en clase? A ver, acá tengo 6 respuestas. Muy bien, Yupanqui, muy bien, Ramírez, muy bien, De la Rosa, Sánchez, Jeremías. Ahora sí, listo. Ese tipo de razonamiento, Yauri también respondió correctamente, al igual que Jimena Rojas, se llama razonamiento inductivo. En el razonamiento inductivo se va de casos particulares y se concluye en algo general. Es más, te comento que el razonamiento inductivo es el tipo de razonamiento que usa más la ciencia. La ciencia también usa el razonamiento inductivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las vacunas. Hasta ahorita no se ha vacunado a todos, se ha vacunado a unos cuantos, o sea, se está empezando con casos particulares, ¿no? Primero se vacunó, por ejemplo, a médicos, luego a policías, a militares, personas mayores, así, ¿no? Poco a poco. Y si no me equivoco, ahora están con mayores de 20, 25 años, 27 años, algo así. Mayores de 27 años. ¿No? De 27, muy bien, ahí está mencionándonos. Entonces, se está empezando de a poco, bueno, según la llegada también de la cantidad de vacunas, pero la idea es que al final se vacune a todos, ¿no? Al decir todos, todas, estamos ya hablando de algo general, ¿cierto? Ese es el razonamiento inductivo que a veces cumple, a veces no cumple, porque tú sabes que la vacuna generalmente te va a proteger, pero también si nos confiamos mucho, también podríamos enfermarnos, ¿no? Entonces, pues, la mayoría de los organismos cumplen, pero uno que otro organismo, porque todo organismo es diferente, tal vez no va a cumplir, de ahí que es probable, solamente es probable el razonamiento inductivo, ¿ya? Si en la pregunta 3 la respuesta es inducción, ¿cuál será la respuesta en la pregunta 4? Lo contrario, ¿no? Lo contrario. ¿Cuál es lo contrario a la inducción? Muy bien Ramírez, muy bien Yupanqui, muy bien De la Rosa, Yauri, Jeremías, Camargo, Sánchez, Marcalaya y Rojas Pérez. Claro, en este caso sería la deducción. En este caso, en la pregunta 4, la respuesta sería deducción. En cambio, en la deducción es lo contrario al revés. En la deducción de casos, de casos generales, o sea, de algo que ya está generalizado, recién vamos a llegar a algo particular. A ver, habíamos dado como ejemplo todas las fórmulas, ¿no? Todas las fórmulas, todos los teoremas son casos generales. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Es más, el profesor les ha puesto la formulita, h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero cuando yo digo a al cuadrado, estoy representando de forma general. Cuando yo digo b al cuadrado, también estoy representando de forma general. Porque todavía no se sabe quién está, todavía no se sabe quién es B. Ya resolviendo el ejercicio, voy a terminar de descubrir quién es, ¿no? Quién le corresponde. Entonces, el teorema de Pitágoras es un caso general que yo lo voy a aplicar en mis ejercicios particulares. Otras fórmulas también son casos generales que vamos a aplicar en ejercicios particulares. Ahora sí, en las 5 que responderíamos, lo contrario a la inducción,
Lo contrario a la inducción, muy bien Ramírez. Lo contrario a la inducción, muy bien Jeremías, Medina y Yauri, al igual que Sánchez. Lo contrario a la inducción es la deducción. Inferencia inductiva, inferencia deductiva. O razonamiento inductivo, razonamiento deductivo. Son contrarios, opuestos, antónimos, también lo conocen ustedes, ¿verdad? En la pregunta 6 me dice, una inferencia inmediata está formada por ¿cuántas proposiciones? Una inferencia inmediata, bueno, voy a tener que retroceder. A ver, ¿dónde está la inferencia inmediata? Para saber, ¿no? ¿Cuántas proposiciones? Sigamos retrocediendo, acá está. Una inferencia inmediata tiene una proposición antecedente llamada premisa y una proposición consecuente llamada conclusión. Acá está el ejemplito. Mira, tiene una proposición antecedente llamada premisa y tiene una proposición consecuente llamada conclusión. O sea, en total tiene dos, ¿no? Dos. Uno arriba y uno abajo. La inferencia inmediata tiene dos proposiciones, o sea, tiene dos oraciones, porque habíamos dicho que las proposiciones son oraciones. Tiene dos, uno arriba y uno abajo, ¿cierto? Así es, Yauri. Arriba dice, todos los peruanos son creativos. Bueno, en este ejemplito, dice, todos los peruanos son creativos. En conclusión, no te olvides que estos tres puntitos se lee así, en conclusión. Si todos los peruanos son creativos, en conclusión, algún peruano que está por ahí también debe ser creativo. Entonces tiene dos. ¿Ya? Vamos a responder. A ver, un ratito. Vamos a responder en la preguntita, por acá estaba. Por aquí. Acá, ¿no? Ya está. Una inferencia inmediata está conformada, la respuesta sería 2, por dos proposiciones antecedentes, ¿verdad? Está conformada por dos proposiciones antecedentes, ¿cierto? De las cuales la primera oración era la premisa, o sea, la proposición antecedente. Hemos dicho que esto no tenemos que olvidar, ¿no? ¿A quién le llaman premisa? A las proposiciones antecedentes. Entonces tenía una proposición antecedente o premisa. ¿Y a quién le llamaban conclusión? A la proposición consecuente. Tenía uno arriba, uno abajo, en total 2. Preguntita número 7. ¿Quién creó el silogismo? Bueno, el silogismo lo creó el padre de la lógica. A ver, ¿quién es el padre de la lógica? El padre de la lógica, muy bien de la Rosa. El padre de la lógica, muy bien Ramírez. El padre de la lógica, es un filósofo. Muy bien Sánchez, muy bien Yauri. Jeremías, tu respuesta está bien. Marcalaya, tu respuesta es correcta. Es un filósofo, ¿verdad? Medina. Muy bien, chicos. La respuesta entonces a la pregunta número 7 es el filósofo Aristóteles. Aristóteles creó un razonamiento conocido con el nombre de silogismo. Aristóteles es el padre de la lógica antigua. ¿Por qué? Porque él ha sido el primero en desarrollar, el primero en sistematizar, el primero en organizar y ordenar toda la lógica que vamos a hacer. Toda la lógica que vamos a hacer hoy día, la próxima semana, la siguiente semana, es la lógica propuesta por Aristóteles. Entonces, por haber sido el primero en organizar, en sistematizar la lógica, por eso lleva ese título, padre de la lógica antigua, ¿ya? A Aristóteles se le conoce con el seudónimo llamado el Estagirita. Así se le conoce a Aristóteles, el Estagirita, así ese es su seudónimo, porque nace en una ciudad llamada Estagira. Nace una ciudad llamada Estagira y es por eso que se le conoce como el Estagirita. Es como que si tú hubieras nacido en el Agustino y se te conoce como el agustiniano. O sea, por el lugar donde has nacido, ¿no? Entonces, como Aristóteles nació en Estagira, se le conoce como el Estagirita, así se le conoce. Entonces habla del silogismo, repito que es un tipo de razonamiento. Pregunta 8. Muy bien, si has podido responder la pregunta 7, entonces puedes responder la pregunta 8. Muy bien de la Rosa, muy bien Yauri. La pregunta 8. Muy bien Jeremías.
En la pregunta 8, al igual que Dulce, Edison, Marcalaya, Alba, Iván. Ay, estoy ronquita. A ver, ¿quién más? Listo, hasta Alba, ¿no? Entonces, en la pregunta 8, la respuesta sería Aristóteles también. Medina también respondió Aristóteles. Listo, Aristóteles entonces es el padre de la lógica antigua. Fue un filósofo muy importante, conocedor de varias materias. Incluso Aristóteles fue profesor o maestro de Alejandro Magno. Ahora has escuchado hablar en tu curso de historia de Alejandro Magno. Entonces, él le dio clases de filosofía y otros temas a Alejandro Magno, fue su profesor, fue su maestro. Ya algunos ya están en la pregunta 9. A ver, vamos a pasar a la pregunta 9. Me dice, un silogismo, ¿cuántas premisas tiene un silogismo? A ver, las premisas eran proposiciones antecedentes, ¿no? ¿Cuántas premisas retrocedemos? Un silogismo, aunque algunos ya me han dado la respuesta correcta, pero vamos a retroceder para poder contarlo, ¿ya? Acá está. Ya encontré por fin al silogismo. Este es un ejemplo de silogismo, ¿sí? ¿Cuántas proposiciones antecedentes tiene? A ver, contamos una proposición antecedente, o sea, una oración, porque hemos dicho que las proposiciones son oraciones, ¿no? Una oración antecedente, dos oraciones antecedentes. O sea, entonces tiene dos oraciones o dos proposiciones antecedentes. Dos oraciones o dos proposiciones antecedentes. Dos premisas, en otras palabras, dos premisas. ¿Y cuántas conclusiones tiene? Bueno, en conclusión siempre es uno solito. En las premisas 2, conclusión 1 solito. Entonces, eso es lo que vamos a responder acá. En la pregunta 9, si no me equivoco, era, a ver, ¿dónde está la 9? Ahí está, perfecto, ¿no? Tiene dos premisas y tiene una conclusión. Y por acá hay varios que me han respondido así. Muy bien, Medina. Ramírez me respondió el total. Claro, el total serían, si sumamos el total, serían 3. En total serían 3, a ver, pero si hablamos de premisas, muy bien, de la Rosa, 2 premisas. Sánchez también me dice 2 premisas, Yauri también 2 premisas, ¿ya? Sí, solamente 2 premisas, exactamente. Entonces, eso sería la respuesta en la 9. Y en la última preguntita 10, ¿quién fue el creador del pensamiento inductivo? Bueno, acá es otro personaje que hasta el momento no les he mencionado. Hay otro personaje llamado, ahí está el nombre y está el apellido. Hay otro personaje llamado Francis Bacon. Francis Bacon es considerado como el creador del razonamiento inductivo, que va de hechos particulares hacia hechos generales. Él ha creado este tipo de razonamiento. Francis Bacon. Listo, antes de que puedan dar su temático, vamos a rapidito repasar, ¿ya? A ver, ¿qué cosa hemos dicho? Que las proposiciones que no se pueden dividir, ¿cómo se llamaban? Proposiciones atómicas, ¿verdad? Las proposiciones atómicas o las oraciones atómicas, por más que yo intento dividirlo en 2 o en 3, pierden su sentido, pierden su coherencia. Las atómicas no se dividen. En cambio, las proposiciones moleculares, ellas sí se van a dividir. Ellas sí se pueden dividir. Y hemos dado un ejemplito, ¿no? Acá, por ejemplo. Esta oración grandota sí se puede dividir en 2. En cambio, esta oración pequeñita ya está dividida, ya no puedo dividirlo más, ya es muy pequeñito. Las atómicas y las moleculares. A ver, sigamos retrocediendo por acá. Ya, un silogismo. Un silogismo tiene 2 proposiciones antecedentes y una conclusión. El silogismo es un ejemplo de inferencia mediata. Las inferencias mediatas pueden tener 2, como en este caso pueden tener 2, o pueden tener más de 2 proposiciones antecedentes. No olvidemos que lo contrario al razonamiento inductivo es el razonamiento deductivo. Son opuestos, son contrarios, ¿ya? En el inductivo se va de hechos particulares y se concluye en algo general. En cambio, en el deductivo es al revés.
se va de hechos generales y se concluye en situaciones particulares, como las fórmulas. En el caso del inductivo, como las vacunas, aplicada por la ciencia. A ver, hemos dicho que una proposición es una oración, ¿verdad? Una oración que podría ser verdadera o una oración que podría ser falsa. Pero no era cualquier tipo de oración, era oraciones que me comunican, oraciones que me informan algo. ¿Quiénes no eran proposiciones? Las oraciones incompletas no son proposiciones, las preguntas tampoco, las que se pueden reemplazar no son proposiciones, lo que no es real tampoco son proposiciones, lo que no se sabe si miente o dice la verdad no son proposiciones, las variables no son proposiciones, los pronombres no son proposiciones, tampoco las oraciones interrogativas. Ninguno de estos casos eran proposiciones, ya que las proposiciones solamente podían ser oraciones verdaderas o falsas. La lógica es una ciencia formal, verdadero. Newton es un excelente literato, falso, ¿verdad? A ver, chicos, acá yo he creado una oración verdadera. Bueno, he creado dos oraciones verdaderas. A ver, en el chat, créame una oración verdadera. A ver, cualquier oración. Mientras que vas pensando, yo te voy dando ideas, ¿ya? A ver, una oración verdadera puede ser, mi gato tiene 4 patas. Verdadero, ¿no? Mi gato tiene 4 patas. Verdadero. La profesora de psicología se llama Doris. Verdadero. ¿Ya? Tú mismo eres. A ver, una oración verdadera. Muy bien, Ramírez. 1 más 1 igual a 2. Verdadero. Yauri, el dodo es un ave no voladora. Verdadero. Profesora, mi perro es muy juguetón. Verdadero. A ver, ¿qué otra oración verdadera conoces? Lima es la capital del Perú. ¿Qué sería? ¿Verdadero, sí o no? Lima es la capital del Perú. Verdadero. Mi computador es grande. Verdadero. Muy bien, Jeremías. La ballena es un mamífero. Verdadero. Listo. Entonces, ahorita acaban de crear proposiciones. Verdaderas, ¿no? Verdaderas. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Muy bien, Diego. Ramírez, mi gato muerde mi mano. Sí, ¿no? La mayoría de los gatitos son así. Verdadero. Muy bien, Ramírez. Medina, el pingüino es un ave no voladora. Verdadero. Listo, acabas de crear entonces oraciones verdaderas. Entonces acabas de crear proposiciones verdaderas. También pueden ser falsas. Por ejemplo, yo he creado Newton es un excelente literato. Falso, ¿no? A ver, tú créame una oración que sea falsa. Oraciones falsas, proposiciones falsas. Mi gato vuela. Ya, bueno, sería falso. Parece que vuela, pero no vuela, ¿no? El A ver, lance por es ahí coche de de la... fuego. A ver, en el chat, porfa, para poder leerte. Por ahí me dice de la Rosa, 2 al cuadrado igual a 80. Muy bien, falsazo, ¿no? La gallina es un ave voladora. Falso sería, ¿cierto? Tengo 2 añitos. Muy bien, Yupanqui. Falso. Marcalaya, el gallito de las rocas, es un ave no voladora. Falso. Ahí está. Entonces se ve que sí están entendiendo el curso. Perfecto. 1 más 1 igual a 3. Muy bien, Navarro. Falso. Arequipa es la capital del Perú. Muy bien, Alba. Falso. Arequipa es la capital del Perú. También Medina. Entonces, listos, chicos. Entonces, oraciones falsas o verdaderas, cualquiera de los dos, pero siempre y cuando me estén comunicando algo, me estén informando, pues son informativas, me estén comunicando algo, me estén informando algo, entonces son proposiciones. ¿Sí? Al conjunto de proposiciones, a ver, voy a retroceder, al conjunto de proposiciones se le llama inferencia. Entonces, la inferencia es un razonamiento por el cual yo voy a tener un conjunto de proposiciones. Voy a tener un conjunto de proposiciones u oraciones antecedentes y a partir de ahí voy a concluir en otro conjunto de oraciones o proposiciones consecuentes. ¿Sí? A ver, pero las proposiciones antecedentes tenían su nombre, ¿no? ¿Con qué otro nombre se le conocía las proposiciones antecedentes?
Empezaba con P, con la letra P. Muy bien, De la Rosa. Muy bien, Ramírez. Premisas, por supuesto. A las proposiciones antecedentes. Así es, Yauri. Alba, también te acordaste. Premisas. Voy a colocarlo, ¿ya? A las proposiciones antecedentes se les llamaba premisas y a las proposiciones consecuentes, conclusión. Listo, para terminar, Aristóteles es el padre de la lógica antigua, por haber organizado, ordenado toda la lógica, sistematizado, y su obra se llamó el organón, que significa el instrumento. La lógica es una ciencia formal, es una ciencia abstracta, que averigua, investiga si los razonamientos o inferencias son válidos o no son válidos, son correctos o no son correctos. Ahora sí, puedes actualizar tu intranet y ya puedes desarrollar tu temático. Cualquier duda me escriben a través del chat.